por estar aquí en esta exposición que se llama Agua de Rosas y Flores de Azahar. El título de la exposición evoca dos perfumes o aromas que evocan el Oriente. Y de ahí se abre entonces esta narración. Es un viaje que comienza en el 2010, luego de mi primer viaje al Líbano, y se construye en el tiempo, con idas y venidas entre el Líbano y Colombia, con encuentros de elementos, de cosas de carros, de canciones, de cosas que parecen muy anecdóticas y digamos que pasarían desapercibidas, pero que con el tiempo toman un valor importante y que se van construyendo como una especie de rompecabezas, como es ese rompecabezas de reconstruir su propia identidad, de entender de dónde uno viene y cómo esa identidad se construye por un pasado que nos es transmitido por relatos, por historias, pero que también se construye por vivir y reconectar y hacer que ese pasado, pues esa transmisión que uno ha tenido, trascienda algo de lo vivido, de lo que uno experimenta y ya pasa a otra fase. Con nosotros está Pilar Vargas. Gracias por estar aquí. Feliz, muy orgullosa de estar acá sentada con Camila. Sí. Pilar es historiadora, eres muchas cosas, pero eres historiadora en gran parte y tu especialidad y el tema que te apasiona y que te mueve es la historia de la migración de los árabes en Colombia, y has escrito varios libros que recuentan las historias de las árabes en Colombia, las mujeres en Colombia y cómo esta migración se instala en Colombia y da pues como resultado cosas maravillosas que a veces olvidamos. Entonces este encuentro es para hablar de estos temas. Ya ustedes vieron pues las obras, entonces en algunos momentos yo me voy a remitir a las obras que están expuestas, pero vamos a comenzar pues con... Bueno, muy bien, buenas tardes, feliz de estar acá con Camila y con ustedes, que no como la familia, de verdad, son todos muy de familia. Yo escribí unas palabras, nos habíamos reunido con Camila y habíamos acordado algunos puntos, entonces acá están resumidos. Es una presentación muy corta, a pesar de que parezca muy larga, pero es cortita, como contando un poco la historia de la migración árabe, que además muchos de ustedes fueron fuente para mis libros y para mi investigación y para lo que está dicho acá. Voy a empezar con unas frases de Meira del Mar, la gran poetisa colombo-libanesa, que dice así: dejaron junto al mar, abandonaron por el fuego de América, traían en los labios el sabor de la almáciga y el humo perfumado del narguile en los ojos, en tanto que la nave se perdió en las olas, dejando atrás las piedras de Beritos, el valle deleitoso al pie de los alcores, los convites de vino en torno a la mesa, tendida en el estío bajo el cielo alajado. Medio del mar, sentimiento de ella por la migración. La historia familiar y laboral de Camila Salame Arana ha estado marcada por la migración. Sus abuelos paternos emigraron del Líbano a Colombia a finales de los años 20, en 1927, y su abuelo materno también lo hizo medio siglo después, cuando su ciudad natal, Armero, en Colombia, desapareció por un desastre natural, obligándolo a instalarse en una población cercana. La sorprendente y aguda inteligencia de Camila y su afán por reconstruir la historia ancestral, por entender y rehacer sus raíces, han hecho de ella una artista única que hoy triunfa en Colombia, Francia y Líbano. Vive también en movimiento ella entre los tres espacios, migrando de ciudad en ciudad, como lo haría el ibis calvo, esta ave mitológica en peligro crítico de extinción que se cansó de viajar de este a oeste, o de la transdescasia pálida o purpurina o niña en el bote, la flor que viajó de México al Líbano y después apareció en el jardín de sus abuelos maternos en Girardot. La nostalgia es un sentimiento que acompaña su obra
y que a través de reedificar la memoria, la identidad y el impacto de la migración en los seres humanos y en su familia, la han llevado a reconectarse con sus orígenes y su historia de vida familiar. Meira del Mar, nuevamente nuestra gran poetisa, nos cuenta cómo la nostalgia se fue apoderando de su vida, cómo experimenta en lo profundo de su ser ese sentimiento de desarraigo que es hermano inseparable del que emigra. Hoy en el mundo, y desde mediados de este año, en junio de este año, hace nada, la inmigración, la inmigración y los desplazamientos están surgiendo como temas poderosos para las exposiciones de los museos en el mundo. La colección Phillips en Washington, D.C. abrió la exposición El calor de otros soles, historias de desplazamiento global, que reúne obra de 75 artistas de Estados Unidos, Argelia, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Egipto, Ghana, Irak, Líbano, México, Marruecos, Siria, Turquía, Reino Unido, Vietnam y otros más, cuyos temas se centran únicamente en la migración. Dentro de unos meses se abrirán muchísimas exposiciones de este tema de arte y migración en el mundo. Ya ahorita en un mes en Estados Unidos, en 4 ciudades más, se van a abrir este tipo de exposiciones. Camila presenta hoy Agua de Rosas, Flores de Azahar, Rumores de Familia, la instalación multimedia de las que ya han hablado, pero que a través de 6 elementos, una planta, el arayibe, el Renault 12, la guía turística, Scent, O.C. Scent, una canción que cantaban los papás y tíos de niños, una fonda familiar reencontrada y otra de un paisaje para cumplir un último deseo, el de Salomón. Ella, con esta exposición, nos hace compartir la vanguardia de los movimientos artísticos del mundo. Fíjense que esta exposición estamos a la par del mundo en arte y migración, y nos hace sentir como propios el dolor de la fuga, el terror a lo extraño, la pérdida del amor, los lugares y las cosas que quedaron atrás. No se puede uno escapar del sufrimiento de quienes emigraron buscando una tierra que tenga la luz, el sol, el trabajo de la vida que dejaron atrás, porque todo lo perdieron, y que miran con nostalgia y tristeza, como en la canción de Aguilé: nunca podré olvidarte, mi corazón no lo tengo aquí. Entremos ya como en el tema académico de un poco de la migración. La migración es un fenómeno demográfico muy complejo, es universal, multifacético e inmensamente grande, que existe desde el nacimiento de la humanidad, ya que las poblaciones se han trasladado de un lugar a otro, en ciertos casos de manera permanente, o por lo menos lo han hecho en algún momento de su existencia. Los desplazamientos a través de diferentes territorios han causado cambios sustanciales, tanto en las culturas que se desplazan como en las que de una u otra manera las reciben. La migración genera cambios tanto para el que se va como para el que se queda. Cambios que evidentemente van más allá de las circunstancias personales y se expresan en la construcción de sincretismos culturales, religiosos, sociales y políticos. La migración de ultramar o la transoceánica y los movimientos de la población siria, libanesa y palestina hacia América, impulsados por la gran expansión económica del nuevo continente y generados por la situación de conflicto vivido en toda la región del Medio Oriente, inició en la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Este tipo de migración tuvo una función decisiva en la configuración social, sobre todo en los países del cono sur del continente americano, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, que son ejemplos claros de los aportes de los inmigrantes. Fueron la clave para la conformación de estas naciones. En Colombia, al contrario, por su aislamiento internacional, su conformación étnica, social y política, la población foránea no estuvo incluida en su ideario como nación. Afirmaciones como, comillas, Colombia es un país curiosamente abierto a lo extranjero, pero cerrado al potencial de una inmigración masiva, o el país evolucionó hacia una extraña mentalidad de aislamiento, de retraimiento internacional, que lo hacía mirar con horror cualquier esfuerzo que tendiera a ponerlo en contacto con el mundo exterior. Evidencian esto que Colombia no ha sido un país de fácil acceso para la inmigración extranjera, sobre todo si se compara con el resto de las naciones suramericanas.
Las razones son muchas y complejas: el gran peso de la Iglesia Católica y los valores hispanos que se fortalecieron con el movimiento de la regeneración, cuyos referentes y principios se retomaron en la Constitución de 1886, generaron desconfianza hacia aquellos pueblos que eran más diferentes, que eran los asiáticos, los gitanos, los negros y los árabes, y admiración por los pueblos europeos, especialmente el alemán. En la legislación existente es interesante ver las facilidades y falta de control para los inmigrantes blancos y europeos y los controles rigurosos para otros inmigrantes por raza, cultura y religión. Pero a pesar del tratamiento excluyente que se dio a los extranjeros y de manera superlativa a los procedentes de Líbano, de Siria y de Palestina y de a sus descendientes, Colombia tiene hoy en sus páginas del pasado y del presente un contingente invaluable de hacedores de la nación de origen árabe. La periodización, esto lo hago, Camila me lo pidió específicamente, para la inmigración árabe a Colombia tuvo 3 etapas. La primera desde 1880 hasta 1935. La segunda es el arribo de los inmigrantes al país desde 1936 hasta 1960. Y la tercera de 1960 hasta 1980, que es un número importante de árabes musulmanes chiitas que llegan básicamente a La Guajira, y es cuando se demuestra un poco enmarcado esta población. Las razones para que se agrupe la información de esta manera obedecen a los hechos históricos de la región que motivaron el gran movimiento que produjo la primera oleada: la disolución de los 3 imperios, especialmente el otomano, la presencia de las potencias europeas en la región y los conflictos bélicos entre judíos y árabes, asimismo las consecuencias económicas y sociales de la Primera Guerra Mundial y la proximidad de la Segunda Guerra Mundial. En el periodo comprendido entre el 35 y el 60 se libró la Segunda Guerra Mundial, se creó en el 48 el Estado de Israel, se independizaron Siria y Líbano de los franceses y Palestina fue dividida y traicionada, razón por la cual se libraron cruentas batallas entre palestinos e israelitas. La tercera oleada migratoria coincide con la profundización del conflicto, la guerra civil del Líbano en el 76, las invasiones de Israel a Siria y Líbano y la ocupación del territorio palestino. Muy rápidamente se puede afirmar que la migración árabe fue básicamente masculina. Eran hombres mayores de 21 años, eran casados y en su gran mayoría reportaron ser comerciantes. Eran cristianos maronitas, pero también hubo musulmanes que, comillas, lograron la integración a pesar de que durante largos periodos no hubo libertad religiosa y de que tuvieron que perder su religión, adoptando la católica, y su lengua para integrarse. En la última etapa de la inmigración de los árabes, en la década de los 70, ingresaron, pues, lo que acabamos de decir, solo musulmanes chiitas, libaneses, a causa de la guerra civil. En la historia de Colombia, ningún otro grupo de inmigrantes ha sido tan numeroso, tan influyente y tan determinante como el árabe. Así de claro y así de contundente, así es. Su trayectoria a lo largo del siglo XX muestra cómo, después de haber llegado en condiciones muy precarias a un país que no conocían, en el que no entendían su idioma y por supuesto no lo hablaban, debieron enfrentar el peor de todos los desafíos: no eran bienvenidos. Los árabes enfrentaron con éxito todas las dificultades y lograron diseñar un formidable destino en el que muchos descollaron tanto en el ámbito nacional como en el internacional. La presencia de los descendientes de los primeros inmigrantes árabes en la vida nacional es destacada. Han sobresalido empresarios e industriales. Siguieron el proceso que la mayoría de los árabes tuvieron en América Latina. Pasaron del comercio informal al comercio establecido y algunos a la gran industria textil principalmente. Implementaron formas de comercio desconocidas para los locales y ocuparon los nichos que hasta entonces no habían trabajado ni desarrollado los nacionales. Vendieron sus productos nacionales e importados de pueblo en pueblo y de puerta en puerta, acercando el producto a los clientes y haciéndolos asequibles a las clases más pobres. Tuvieron empatía con sus compradores por el crédito que otorgaran sin aval distinto de la palabra y establecieron una red de relaciones interpersonales que permitió crecer en su negocio.
Los brotes de persecución que fueron objeto y la xenofobia que despertaron estuvieron directamente relacionados con la competencia comercial. Una vez profesionalizados y luego de enfrentar situaciones adversas, lograron posicionarse también en la política. Su aparición en esta actividad ocurrió en la década del 20. En 1927, Gabriel Turbay Abunader, colombiano de nacimiento, hijo de padres libaneses, de tendencia liberal, fue elegido a la Cámara. Ahí inició su carrera hacia la presidencia de la República, se lanzó como candidato en el 46, pero perdió por la división del Partido Liberal y ganó el conservador Mariano Ospina Pérez. Turbay Abunader fue atacado y criticado duramente por la prensa nacional, por sus opositores y por los xenófobos. El cargo, ser extranjero y sobre todo árabe. Nunca lo acusaron de nada diferente. No tuvo ninguna otra, era solamente eso. Otro Turbay fue Julio César, que conocemos pues que llegó a la presidencia de la República después de haber pasado por muchísimos cargos. En los grupos al margen de la ley aparecen igualmente hijos de árabes. Está Duman al-Juri, que hizo parte de la dirección de las guerrillas liberales en los conflictos de los años 50 y luego de la FARC. El coronel Antonio Dahoud, bogotano de origen palestino, quien en el 57 se unió a las guerrillas de Fidel Castro y en el 61 entrenó a los comandantes Richard y Tiro Fijo, y Álvaro Fallar, muy conocido integrante del comando del M-19. En 1990, el 11% del Congreso de Colombia estaba conformado por descendientes de sirios, libaneses y palestinos. También la mayoría del Partido Liberal, es evidente que se han identificado muchísimo más con el Partido Liberal. Han ocupado las más altas posiciones del Estado y todos los cargos públicos que hay en el país. Concejales, diputados, congresistas, alcaldes, gobernadores, ministros y diplomáticos, candidatos presidenciales y Turbay como jefe de Estado. Las 4 altas cortes del Poder Judicial han tenido miembros y presidentes de origen árabe. Actualmente, y como una muestra de su aporte a su integración en el campo de la cultura y las ciencias, es necesario destacar a pintores como David Mansur, diseñadoras como Camila, diseñadores de moda como Hernán Zahar, Amalíes Hasbun y su hija Judy, fotógrafos como Abdul Hayek, actores como Ali Umar Ahmed Escaf, escritores como Mario Mendoza y Luis Fayad, deportistas como Farid Mondragón, cineastas tan creativos como Felipe Aljuri, periodistas como Yamid Amad, Juan Gozaín y Julio Sánchez Cristo, artistas como la inigualable Shakira, además de Salomón Hakim, inventor de la válvula para la hidrocefalia a presión normal, y el genetista Emilio Yunis. Las mujeres son destacadísimas también, las mujeres de origen árabe en Colombia. La primera alcaldesa que tuvo Colombia fue María Susana Aguad de Ojeda, libanesa, elegida a este cargo en la ciudad de Ocaña en el 62. Las ediciones de todos los encuentros culturales colombo-árabes organizados por Zuleima Esledia Mansur. Georgette Sager de Fara abrió el primer restaurante árabe, escribió el primer libro de recetas de comida árabe y creó la primera fábrica de alimentos congelados en el país. Karen David Dacaret fue coautora del primer libro en Colombia y en el mundo sobre el arte del nácar palestino. Patricia Uchaye es miembro del Consejo Nacional Palestino. La primera mujer en salir en hombros en una plaza de toros en Colombia fue Venus Arzur de Castro, libanesa. La pionera en traer la iglesia maronita a Colombia fue Laila Faúl de Sá. La primera mujer que escribió un libro y lo publicó en el departamento de Córdoba fue Soad Luis Lacan. No son colombianos, estas son las pioneras en diferentes campos. Y no quisiera desconocer la huella que todos los días labran mujeres árabes como Tatiana El Hayed Hamade, Jolud Mustafa, Suad Latuf de Gandur, Rida Marieta Aljure Salame, Afife Murad de Osorio, Seher Hayhar, Diana Gedeón Juan, Isa Mebarek Chams, Salime Laura y Natalia Neve, Nazmilla Ambra de Nofal, Sabija Zafa de Abed, Sonia Martínez Luján, Gloria Moanal, Lucella Osman, Nelly Turbay y Silvia Turbay, entre muchísimas otras más. El proceso de adaptación y asimilación de los árabes a la cultura colombiana se logró con el tiempo. Hoy, los descendientes de la primera generación están totalmente integrados a la sociedad. El proceso de enriquecimiento mutuo de árabes y colombianos, así como la mezcla de los aportes culturales y materiales árabes,
con las tradiciones colombianas, produjeron sincretismos diversos, culinarios, religiosos, literarios, arquitectónicos en el arte, el diseño y la música. Al observar hoy el balance de la epopeya árabe en el país, puede afirmarse que los árabes defienden a Colombia como su patria y que los colombianos admiramos y queremos a los árabes como si fueran nuestros hijos. Camila, como la poetisa andaluza del siglo X, Walada bin al-Mustafi, a quien ella le hace un tributo en su trabajo, nos da una lección de creatividad, de seriedad, de fortaleza y de reconocimiento a un pueblo que tuvo que emigrar, que luchó y triunfó en Colombia. Felicitaciones. Gracias por todo lo que nos compartes, que es un conocimiento que se construyó en el tiempo, con investigación, que estás interesado en un tema muy importante y que deseo que muchas personas conozcan y se interesen y entiendan cómo hace parte de una entidad compleja que es la identidad colombiana en todos sus prisma, vistas a través del prisma de la migración, de las mezclas culturales. Y bueno, yo estoy feliz de este encuentro. Pues yo también quiero estar acá. Sí. Yo quisiera, ya como ustedes vieron las obras, pero como que a partir de lo que ustedes vieron o sintieron o percibieron o quieren comentar, podemos hablar sobre cada una o sobre la que quieran y digamos hablar como por ejemplo en tus palabras, tú mencionas algo súper importante que lo decíamos el día que nos encontramos y es ese elemento de la lengua, ¿no? Y que abre pues la puerta a la obra Wadi Yabaher, ¿no? Que está ahí, envía, Omar envía. ¿Tienen ahí alguien que quisiera como hablar de esta obra? ¿No? Pues esa canción que están cantando allí es una añoranza que nosotros teníamos yo pienso que desde los años 60, y se llamaba Wadi Yabar, Wadi Tuwalma Wigabina. Y eso es una rememoranza de algo que las personas creían que habían perdido, pero que de una o de otra forma la tenían dentro de su corazón. Me parece extraordinario. Bueno, pues qué bonito que mi tío José dice eso, porque Camila es la representación de ese ir y venir, y siendo la menor de nuestra generación, pudo recuperar esos sentimientos que todos tenemos, y es muy válido que haya recogido todas esas expresiones y esas percepciones que todos tenemos. Entonces se están juntando varias generaciones en este momento, y es parte de un legado que hemos recibido y que gracias a Camila pues está transmitiendo, y como dices tú, Pilar, es un lenguaje que se está traduciendo en todo el mundo, de reconocer las riquezas de las personas como tal y no por fronteras, pero sí reconocer los enriquecimientos culturales de de diferentes culturas, para repetir la palabra cultura griega. Y gracias por eso. Me gustaría mucho tener ese texto porque es muy conciso, pero tiene muchísima riqueza. Entonces es lo que es apropiado para uno. Perfecto, con Sí, mucho muchas gusto. gracias. Claro que sí, claro que sí. Volviendo sobre la canción, lo maravilloso es cómo estaba consignada en tu memoria, ¿no? Auditiva. Estaba consignada en un espacio, ¿no? En un lugar que cuando uno no reconoce los fonemas, yo aprendiendo libanés entendí cuán difícil
era poder pronunciar sonidos que yo nunca había oído. Y me explicaron eso, me dijeron, tú no reconoces la diferencia entre esos sonidos, que tú nunca los has oído y tu oreja nunca las puede como determinar. Por eso es como toda una conexión, que cuando esos sonidos entran, ¿no? Cuando uno es niño y toda esa fonética es percibida por la oreja, así uno no entienda, tiene la posibilidad de pronunciar y de reconocer esos sonidos. Entonces ahí hay una gran dificultad en la transmisión de la lengua, en el poder, ¿no? Lograr pronunciar. Fonética es una fonética muy diferente y es muy especial que en algún momento de nuestros ires y venires y por ahí que entra en mi vida, ¿no? Mi esposo que entra en mi vida y que el lazo también que se crea en ese encuentro te permite a ti despertar una memoria auditiva que está ¿no? dormida y que se despierta también por una nostalgia. Y es muy bonito hablar de cómo, y lo decía Pilar, era tan importante para esta ola de admiración que los hijos se integraran tan bien, que no hablaran árabe, ¿no? Ellos no tenían que hablar árabe. Lo que a mí me hace pensar es que no había una idea o un plan de regreso. Me hace pensar que había una especie ya de renuncia al regreso y de pronto quizá una idea de que esta es la nueva tierra, ¿no? Sí, no, de Cecilia, precisamente en la entrevista que le hicimos, que fue larguísima. Cecilia siempre dijo, mis papás nunca pensaron regresar, nunca. Que Farideh les decía, esta es su casa, esta es su tierra y punto, no más. Entonces, eso lo leí ahorita preparando esto, volví a leer toda la entrevista de Cecilia, que es larguísima, son como 30 páginas. Sí, bueno, deliciosa, es una entrevista deliciosa, pero ella siempre me lo recalcó varias veces en esa entrevista, que ellos nunca pensaron volver. Entonces yo no sé, y lo del árabe que también decía Cecilia es que hablaban entre ellos para que los hijos no entendieran, pero también como para que se arraigaran acá en Colombia y no... Pero mira que todo ese legado trascendió a pesar de que el idioma no siguió. Así. Porque son muchos otros lenguajes, que es parte de lo que recupera familia. Y yo también diría que la no transmisión de la lengua tiene que ver con no querer ser estigmatizado. Exacto. Porque es que era en ese tiempo, como muy bien lo dijo Pilar y lo ha dicho en sus investigaciones, el no ser bienvenidos no podía hacer que los mayores transmitieran la lengua para que esto fuera un elemento de estigmatización por parte en ese momento pues de los compañeros de colegio, de los amigos, de la gente de las pequeñas poblaciones que es a donde generalmente llegaban. De cada libro que hice hoy de Camila, no sé si se me corta la voz de hablar de Camila, porque es que es increíble, ¿verdad? La menor haber recopilado en su mente nuestras memorias, porque son las memorias de todos. Entonces, y en este momento que tú hablas, yo tengo que reconocer que ese viaje primero se da gracias a ti. Pues el momento es ese momento se da gracias a ti, que estabas de embajadora de Colombia en el Líbano y que hiciste un puente que yo creo que no fue fácil cruzar. Sí. Y ese es el puente de ese dolor del que, digamos, yo hablo, que es ese dolor del desarraigo, que acá está la cultura y acá está lo que nos han enseñado, pero ya cruzar, no, vamos a ver qué es eso, ¿no? Porque es esa idea y en estos días eso es que uno dice, bueno, yo siento que sé algo, y digamos que ese era el proyecto que yo presenté en este mismo lugar en el 2008, ¿no? Era mi proyecto de final de estudios de Historia del Arte y de Artes Plásticas, una instalación que era sensorial, ¿no? Evocaba lo que ustedes ven, una instalación de un muro de celosías, una proyección de fuego que evocaba la destrucción que tuvieron las dos casas de mis abuelos con toda su historia, pero al mismo tiempo el fuego, que era el elemento de creación a través de la cocina,
¿no? De transmisión y creación, que también se evocaba gracias al olor de un jardín de plantas aromáticas que estaban en este mismo lugar. Entonces, ese puente que tú cruzaste era también el de tomar el valor de decir, ok, esto es lo que yo me imagino, esto es lo que yo percibo, pero ¿qué es lo que está al otro lado? Y entonces ese encuentro con ya digamos que son unos orígenes mezclados, ¿no? Porque digamos que el origen se queda en lo que uno se imaginó, en lo que uno se fantasmeó, lo que uno como la proyección de lo que uno imagina que es el Líbano, y después con esos encuentros que uno tiene. Y ese, digamos, es el resultado, de lo que uno ve en esta exposición, en esta obra, son esos encuentros, era cómo venía algo desde el pasado y tejían poco a poco esos puentes que permitían unir para mí lo que yo llamaría dos geografías de afecto que se reúnen en una narración, que es lo que permitía pues hacer el lazo. Y yo quisiera agregar dos elementos o dos anécdotas del primer viaje de Camila al Líbano, que fue de mi mano allá en el 2010, en un primer tema, y es que me oí a mí misma hablando lo que mi papá me decía y que a lo que yo nunca le hice caso, me oí diciéndoselo a Camilita, bueno, de aquí no sale sin casarse con un libanés. Paisano primero que todo. Paisano primero que todo. ¿Se lo dije o no se lo dije? Y 1000 veces. Y yo entendí con la estadía de Camilita ya, entendí que ella había bebido realmente de una manera significativa de toda esta cultura, porque me llamaba la atención. Yo andaba con gente mayor, con amigos y amigas mayores, y cuál no sería mi sorpresa que desde la primera salida la veía y la oía como pez en el agua. Entonces yo decía, qué raro, nunca he estado acá y mírela como si hubiera nacido acá, ¿cierto? Entonces fueron como los dos elementos que más se destacan de esa visita. Y me impresiona que haya podido, ya para hablar de la exposición, me impresiona que haya podido mezclar sentimientos, mezclar textos, fotos, experiencias, para que le permiten a uno llegar a decir que esto es la vida de todos nosotros. Un aspecto que me parece muy importante en la exposición es el tema de las semillas viajeras. Se habla del desarraigo como dejar atrás una condición, una cultura, unas costumbres, pero también se está poniendo de presente de manera muy especial con estas plantas, cómo las semillas viajan y se arraigan en otro lugar y crecen y dan su fruto. Cuando estás mostrando estas imágenes de temas visuales que son comunes a las dos culturas, vemos cómo esos desarraigos no son tan radicales. Hay unas semillas que viajan y que se aclimatan en otras partes. Cuando hablamos de las costumbres que trajeron mis abuelos, que eran sumamente jóvenes y trajeron su manera de ser, su cocina, su manera de atender, y una cosa que hablábamos hace un momento con Camila, que yo pensaba que era algo que era propio de las nuevas generaciones de los Salam, el tema del diseño, y Camila me sorprendió con el hecho de que el abuelo José era arquitecto y era diseñador, y que tenemos esa vena y esa raigambre del diseño. Me hace pensar que felizmente esos desarraigos no cortan las raíces, no cortan, sino simplemente las trasplantan, o no simplemente porque no es un proceso simple, y las aclimatan en otro lugar. Este esfuerzo que hace Camila por conectarnos con esas raíces es importantísimo, porque crea una conciencia sobre esa continuidad y ese legado que es tan importante.
La idea de las plantas es muy curioso porque ustedes han visto otros de mis trabajos donde yo trabajo en unas de mis obras donde utilizo flores, flores secas, materiales naturales, y me interesó a la flora nativa de los cerros de Bogotá, buscando elementos, buscando otros materiales, buscando realmente la palabra como fue, buscando las palabras sobre lo efímero. Me encontré que uno las llama, en francés por ejemplo, estas plantas las llaman las efímeras, puesto que sus flores solo florecen, ¿no?, un día y se duermen, y a veces no vuelven a aparecer, y después otro día vuelven a aparecer y se duermen. Y así fue como buscando también por otros lados, ¿no? En otros de mis proyectos lo que tiene que ver con el lazo con la naturaleza, con las plantas nativas, con esa reconexión con un paisaje emocional que son los cerros de Bogotá, que algunos de ustedes han visto en la obra, ¿no? Se reconecta también como con el jardín, con las plantas aromáticas, con esas semillas, ¿no? Contabas tú, y que también contaba en una entrevista con la tía Ceci, de cómo eran esas primeras olas, las personas cuando ya decían que se iban a sentar en un lugar, que decían, bueno, esta es nuestra casa, este es nuestro jardín, ¿no? El lugar donde van a vivir, donde se construye su casa, es ahí donde también tienen un jardín. Y es muy bonito, ¿no? Y lo consiguen también. Yo me acuerdo también en la entrevista, lo recordé ahorita en la de Cecilia, que cuenta cómo Faride se iba para Tocaima, que había viñedos, y ella iba a que le regalaran las hojas de las uvas para poder hacer los indios, y la gente no entendía, oye, esa señora está, ¿cómo así que me está pidiendo las hojas de esto? Y ella iba hasta allá y las llevaba y a girar todo para tenerlas y poder hacer o sea que si no, se quedan, hacen su jardín, pero además consiguen como en su entorno revivir eso. Ellos decidieron vivir aquí, pero recrearon, era como una embajada y recrearon todo. Eso, exactamente, salían a buscar como fuera así, Bueno, no han nombrado Girardot, pero yo creo que el germen llegó a Girardot, y ahí en todos nosotros creo que quedó, porque pues yo lo que veo aquí es como un historial de mi infancia, de cierta forma. Supongo que cada uno lo aborda de una manera, pero uno creció viendo estas fotos diciendo, ese país lejano, el Líbano, que es como nuestro. Entonces era como Girardot y el Líbano era casi igual, porque en la casa de mi papá nos ponía música árabe, que todavía existen los discos y las bailarinas así, ¿no? Y entonces uno oía y hablaban árabe y la bandera del Líbano, pero al mismo tiempo lo que tú estás diciendo, que mi abuela tocaba, pero igual de pronto un sancocho típico, y entonces era una mezcla. Y pues yo llego acá y yo lo que veo es un recuento de mi infancia, porque siempre pensaba que era Girardot el carro. Claro, acá está hermosamente expresado, pero la semilla llegó a Girardot y germinó, y ahí sigue, porque nuestros hijos y los chiquitos tienen, todos siguen como con ese amor y ese nexo. Entonces lo hicieron muy bien los abuelos. Es que también en Girardot había una colonia libanesa muy grande, entonces ellos lograron también integrarse y crear como una burbuja, como si hubieran traído sus recuerdos a la ciudad. Muy grande la colonia, y entonces entre ellas se transmitían recuerdos y recetas y experiencias y los recuerdos de allá mezclados. Entonces fue una integración muy bonita con los de allá, con los nativos, porque también a uno lo quisieron mucho. Allá hubo gente que tuvo rechazo, les decían turca y no sé qué, a nosotras jamás. Entonces todo eso también me crea un recuerdo muy bonito que Camila logró materializar. Y ahora que hablan de esa mata, me acuerdo de una experiencia que yo tuve que me da pena, pero es que cuando yo en Colombia o en Girardot había una mata que se llamaba lengua de vaca, que era un rastrojo. Y cuando yo llegué a Praga, iba a comprar unas matas y me llevaron a un almacén. Y lo primero que veo es una lengua de vaca. En Praga.
la misma figura en Girardot y en Prat. No, aterrado. Como el Molino. Ay, tía, yo quisiera que compartiera la experiencia que es como muy pertinente para este momento, lo que nos contó en una ocasión de Olga Namur, o la mamá de Olga Namur, para la traída de las verduras a Girardot. Como esas verduras no se conseguían en Girardot menos. Entonces había un señor Abraham Namur que era muy prestante y muy distinguido, y para complacer a su señora que se lamentaba, trajo un jardinero de Egipto, como que era de Egipto porque los papás de ella vivieron allá, a que sembrara esas cosas, y entonces las cosechas iba a las casas y uno se las Imagínense eso en Girardot. Girardot. Yo no voy a volver a todos los que... Lo mismo que el pan francés. Eso sí lo sé. En las panaderías Oigan este cuento del pan francés. Oigan este cuento del pan francés. Es que digo, el pan francés, en Girardot había una niña Fayal que quería hacer una historia de los libaneses en Colombia. Y llegó, Antropóloga. todo esto, pero estamos en charla. Sí. La antropóloga, hija de Jorgito Fayal. Citó a Olga y a Cecilia y a mí, que quería que estuviéramos reunidas y conversar de todo esto. Y entonces Olga y Cecilia, yo en ese tiempo vivía en el apartamento de la carrera. Le abrí la puerta a la niña y nos miró. Y en su crónica dice, me abrió una señora de una nariz bien grande. Y al final, como le hablamos del pan, y en Girardot no se conseguía pan francés. Y así terminó. No. Pero el cuento va que había un señor que se llamaba Neftalí Lozano, que era de la familia de los Alcures. Y entonces él hacía el pan francés y a mediodía lo repartía por todas las casas. Y uno no se sentaba a almorzar hasta que no llegaba el pan. Eso era religioso. No, es que se me... No, que me acuerdo una de las charlas de Pilar cuando abrió su exposición del cofre. Vamos a llamar a Sí, la que no sé si fue en ese momento que mencionaba que había conocido cosas diferentes en ese momento, como a través de mi mamá, por decirlo así, y a través de toda la familia. Entonces, pues viéndolo más ampliamente fue un enriquecimiento de culturas, al mismo tiempo que hay un lenguaje universal de plantas y de cosas, pero trasciende tiempos y fronteras y todo, y una pareja tan joven que se hayan tomado el trabajo de integrarse a una sociedad, pero al mismo tiempo conservarse ellos. Y hasta ahora, hasta aquí, hasta acá. Gabriel. Veo las imágenes de las ruinas y oigo lo que se expresa sobre la continuidad de una cultura a través del trato, a través de los relatos comunes, a través de las costumbres. Este polvo de carbón que representa los incendios está mostrando permanentemente esa constante destrucción de unos elementos y de permanencia de otros. Los elementos que pensamos que son más sólidos, las casas, los castillos, las obras, se queman y se vuelven ceniza, y lo más etéreo que son las palabras, el trato, los recuerdos, termina siendo paradójicamente lo más sólido y lo más permanente. Y este trabajo que hace Camila de ponerlo en blanco y negro a través del arte, me parece que es un esfuerzo importantísimo de poner en valor presente esos elementos, esos elementos visuales que invitan a esa reflexión, a darle valor, a comparar los valores de esos elementos táctiles y físicos y esos elementos intangibles, y ver lado a lado la permanencia de unos y de otros. Y con la otra exposición, ¿no? Se mezcla con la otra exposición. Entonces, si tu casa, sí es tu casa. Mis casas. Mi casa. Sí, la idea de
de los lugares que desaparecen, ¿no? La idea de las casas que se queman, de territorios geográficos que desaparecen, marca, mi trabajo marca la idea de que sí, le doy mucho más valor a la memoria, a la transmisión, a preservar eso que es tan frágil, que se ve en otros trabajos que yo compartí contigo, que ustedes también han visto, una serie de esculturas de casas, que hablan de nuevo de la búsqueda de ese lugar en el mundo, ¿no? Muchas de las piezas evocan, no solamente en esa serie, pero en otros de mis proyectos y especialmente también en el último proyecto que hice sobre el ibis calvo, el ave que migra y que estaba amenazada de desaparecer y que desaparece al mismo tiempo que Palmira. La idea de la ruina, ¿no? del lugar majestuoso que es simbólico, sea una pequeña casa de familia en Girardot, ya sea una ciudad en Colombia, ya sea un sitio arqueológico en Siria que desaparece y que de ellos no queda nada, queda el polvo, y cómo poder reconstruir esos lugares, cómo poder reconstruir lo que se ha perdido. Entonces esa idea de que es tan efímero, ¿no? Todo, y que es la memoria lo que queda. Y yo creo que lo que yo viví es que gracias a los relatos de mi familia, de mis tías, lo comido, lo bebido, lo compartido, lo oído en conversaciones chiquita, ¿no? La familia hablando y recordando, y uno chiquito oyendo. Y uno oye y se vuelve la mitología personal. Entonces esa idea también de la mitología personal, individual, que se inscribe en una mitología universal, digamos que yo pude entender eso, yo pude entender qué significa eso, y hacen parte muy importante de mi trabajo la imagen de la ruina, ¿no? La imagen de lo que ha sido destruido, pero uno va a reconstruir a partir de lo que ya no está. Y se repite, digamos, en varios de mis trabajos. También la idea de esas, ¿no? Es como también la fuerza de la naturaleza que viene, ¿no? O que amenaza. La idea de que esos lugares más preciados siempre están amenazados, no solamente por el tiempo, sino también por su propia fragilidad, y que invitan a que uno genere, como repetía Mari ayer, unas cápsulas, ¿no? Y que uno trate de preservar eso que es tan precioso, que es una identidad que sigue evolucionando, ¿no? Es una identidad que no se localiza en una geografía única, ¿no? Que es ese sentimiento, digamos, del que nace en la arqueología de familia, en mis trabajos, esa idea de la arqueología de familia, es que la geografía a la cual uno pertenece no es única y local, sino que en esa misma geografía hay muchos cruces, y que cuando uno ya, digamos, uno entiende que la identidad es múltiple y que la identidad es en constante evolución, y que esos ires y venires construyen ese camino, pero que la idea de reconectar y entender de dónde uno viene es fundamental, son las bases de la casa. Entonces sí, y yo quería destacar esto, no sé, alguna vez lo comentamos con Pilar hace tiempo, porque nos obsesionó en una etapa de la vida el tema de la no aceptación de la llegada de los árabes. Yo siempre he pensado que mis abuelos y mi papá manejaban una experiencia rara, si se puede decir. Evocaban recuerdos todo el tiempo, pero amaban este país. Con respecto a eso, yo tengo como una observación, o tal vez también una pregunta para ti. Bueno, antes que cualquier cosa, Cami, pues tú sabes el orgullo. Pero tengo una duda, o me salta como una inquietud, y es ¿por qué o qué había en estas primeras olas de migración, que hacía que, a pesar del rechazo, que a pesar de la no aceptación institucionalizada totalmente, hiciera que de todas formas
tomaran tanto amor para esta tierra, que siguieran trabajando acá, que no dijeran, sabe que acá no nos quieren, nos vamos para Argentina, nos vamos para Brasil, a México. ¿Qué hacían? ¿O qué tenía Colombia o qué tenían estos primeros inmigrantes que tuvieron mis abuelos para que dijeran, a pesar de todo, aquí trabajamos y construimos y trabajamos por esta tierra? Sí, es absolutamente admirable, porque cuando uno lee la legislación, especialmente la del año 30, es pavorosa. Es cuando por año pueden entrar 5 libaneses al país, o pueden entrar 10, bueno, palestinos fueron los peores, pero libaneses y sirios pueden entrar en cada año 5, 3 personas. Muchas personas tenían que ir al Líbano a arreglar problemas, a traer a la señora, a la mamá, al hijo, al que sea, y cuando pedían el permiso de volver a entrar, se lo negaban. Eso está todo en el Archivo General de la Nación, es súper doloroso esa parte. Yo creo que por eso también obligó a que hubiera una migración no legal, no tan legal, digamos. Entonces, legalmente fue terrible, la legislación fue eso. Pero fuera de eso, los discursos de los dirigentes que querían eran razas blancas de los países nórdicos, eso era lo que beneficiaban. Era una xenofobia tenaz, un odio increíble al migrante, sobre todo al no blanco. Y también en América y en el mundo se da un movimiento eugenista que es el de la superioridad de las razas. Entonces, claro que los del sur de España, el sur de Italia, los árabes, los negros no tenían ninguna cabida en este país. Pero a pesar de eso, yo creo que todos los que llegaron, los árabes que llegaron, que fueron también aceptados y también acogidos, pues ellos sí se adaptaron divinamente a la sociedad, porque ese era su futuro. Ellos no veían, a muchos habían llegado por equivocación, pero habían llegado a Colombia y resolvieron quedarse acá y resolvieron solucionar su problema quedándose y adaptándose y no hablando en árabe y culturas afines. Sí, también había de culturas afines. Y hay una cosa que es muy importante en todas las entrevistas que se hicieron, por ejemplo, llegaban, había un árabe musulmán que llegó al norte, no me acuerdo, a un pueblo en el Meta, y él lo que hizo fue rechazado apenas llegó. El cura sobre todo no quería que vinieran a vivir ellos acá, unos Abdala de Palestina. Pero él se hizo amiguísimo del cura y lo apoyaba en todos los proyectos con la comunidad, les daba la plata para los bazares, iba, le hacía visita todas las tardes al cura, hasta que finalmente se hicieron súper amigos y fueron súper aceptados. Es que la inteligencia también fue maravillosa, la manera como ellos ingeniaron sus cosas para poder ser aceptados fueron muy importantes. Sí. Ahí hay que ver varios aspectos en la cultura libanesa, la cultura árabe, y es que bajo la influencia del Imperio Otomano y en todo lo que sucedió a principios del siglo XX, las hostilidades que pudieron recibir no estaban solamente de este lado del mar, sino que era ya una condición que tenían que manejar y que habían manejado hasta las épocas del Imperio Romano. Yo creo que los libaneses desarrollaron una forma de comunicación y una forma de lectura del ambiente social y una forma de reacción al ambiente social que les permitiera adaptarse a la situación, por adversa que esa situación fuera. De otra parte, yo creo que esa animosidad oficial que está marcando lo que el presidente López llamaba el país político y el país nacional, mientras que el país político podría ser adverso a la migración libanesa y preferir las migraciones alemanas, inglesas, el país nacional veía en los inmigrantes árabes, libaneses, egipcios, turcos, generalmente buenos patrones, personas justas en el pago, personas con las que sostenían su palabra porque era lo único que tenían, personas industriosas que estaban en capacidad de hacer sacrificios por montar una empresa, por hacer un cultivo, por poner un almacén, personas que estaban en capacidad de dar empleo. Entonces el rechazo que tuvieron a nivel oficial fue aceptación en el nivel de la gente que veía en ellos un liderazgo.
Mi suegro, Gaspar Caballero, me pregunta reiterativamente por qué los libaneses se interesan tanto por la política. Y yo intuyo que dentro de la cultura libanesa existen los patriarcas, el país nacional cuando se habla de la cultura árabe es muy gaseoso. Existe un ascendiente personal en alguien que organiza, en alguien que lidera, en alguien que dirime las cuestiones, y no es un estado tan institucionalizado, es un estado más personal. Yo creo que esa condición personal de liderazgo que tienen los libaneses y esa empatía con la gente, con el pueblo, con sus iguales, con sus dependientes, los hicieron unas personas valiosas y unos referentes para el progreso de las comunidades. Eso, y como entran ellos, lo que yo decía ahorita, la manera como ellos entran en contacto también con la gente, con sus compañeros, digamos, sus conterráneos, es ser muy amables, vender de pueblo en pueblo, de puerta en puerta, pero y ocupar los nichos que los colombianos no conocíamos. Lo que decías hace un momento del comercio basado en el crédito y el crédito basado en la confianza y en la palabra. Sí. Eso inmediatamente. Yo creo que eso también sí. Uno quiere a la persona que cree en uno. Entonces yo creo que eso los hizo, como está diciendo Denise haciendo relación a mi tío Noel, los hizo ser requeridos. Y no solo eso, también que se suma también la parte del comercio, que es la amabilidad y la confianza que ellos despertaban, la generosidad, porque la generosidad, también la amabilidad. Sí, una familia en Armero, Murá, doña Salva era de una generosidad. Llegaba a un almacén de ella y le daba a uno cosas y lleve, y entonces que ella es una generosidad para todo. Y también recuerdo también de las cosas que he escuchado en la familia, también que doña Faride y don Salomón lo eran también iguales con todos, igual, o sea, una generosidad desbordante, si lo han sido siempre. Generosidad y amabilidad. Eso les permitió romper todas esas barreras que tenían. Creo que vamos a dejar así. Gracias.